Que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Bueno, ya tarde. Es un privilegio estar aquí y poder ministrarles la palabra del Señor. He estado ya unos cuantos días por acá, algunos he visto, pero con quien más roce he tenido es con los jóvenes y los adultos jóvenes, y he estado ministrándoles también. Y tengo que decir que más que ministrarles yo a ustedes, ustedes me han ministrado a mí. Todos estos días que he estado aquí con ustedes, el Señor me ha hablado, me ha ministrado, me ha renovado. Voy para Cuba con nuevas fuerzas, con una palabra fresca. Voy en la unción del Espíritu Santo. Para mí ha sido una bendición muy grande estar en este lugar, estar con ustedes y compartir. Ya mañana me regreso a Cuba. Es una bendición muy grande poder visitar este país, pero también es una bendición muy grande poder servir al Señor en mi nación. Algunos no lo entenderán. Algunos dirán: está loco, ¿cómo va a regresar a Cuba? Pero es que no depende de mí, depende del jefe que está allá arriba. Depende del que da las órdenes. Él es el que manda. Él es el que manda. ¿Está bien? Usted está aquí porque Dios lo trajo, pero a mí todavía Dios me retiene allá. Yo quiero que en esta mañana, bueno, en esta tarde, si viniste enfermo o si viniste con algún problema, levante tus manos al cielo y digas conmigo: Señor, mi enfermedad, mi problema, aflicción, crisis emocional, todo te rinde reverencia. El Rey de Reyes y Señor de Señores está pasando por aquí ahora. Y todo este lugar, todo este santuario se inclina ante su majestad. Declaramos que el poder y la gloria del trono de Dios están aquí, y que ante Él se doblega todo lo que te aflige, en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, donde sea yo insuficiente, suplánteme tu Espíritu Santo. Donde no pueda llegar yo, extiende tú tu mano, Señor. Porque donde está tu Espíritu Santo, por demás está el hombre. Pero hoy, Señor, ahora en este momento, toma el control de mi vida y toma el control de la vida de mis hermanos. Y que todo lo que se haga o se diga a partir de este momento, Señor, sea guiado por tu Santo Espíritu. Habla, Señor. Moldea corazones. Ministra, Señor, eficazmente, de la manera en la que únicamente tú puedes hacerlo. A todos los que estamos congregados, a todos los que hemos venido, a todos los que al amanecer, cuando salió el sol, dijeron: yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. A todos los que están aquí, les bañe la unción poderosa de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que usted vaya a Génesis capítulo 46 y por favor, solamente un minuto más se me queda de pie para reverenciar la palabra de Dios. Génesis capítulo 46. Recuerde, ahora nadie habla, nadie camina. Reverencia en la casa del Señor. Nadie habla, nadie camina, todos enfocados en la lectura de la palabra. Génesis capítulo 46, vamos a leer versos del 1 al 7. Dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una
gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Luego de esto dice, se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarle. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos. Y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Yo quiero predicarte en esta tarde bajo el título: creciendo en las entrañas del gigante. Creciendo en las entrañas del gigante. Siéntese. Beerseba, que significa pozo de 7 o pozo del juramento, llegó a ser una ciudad de cierta importancia debido a que se encontraba en una ruta comercial que llegaba hasta Egipto. Es el lugar donde posteriormente se delimitó el territorio conquistado por Israel en la época de los jueces. Cuando lees el libro de los jueces, encuentras esta expresión: desde Dan hasta Beerseba, describiendo todo el territorio conquistado, dominado por los israelitas. En términos bíblicos, su mayor importancia se debe a que en Beerseba ocurrieron algunos episodios muy interesantes. Es importante cómo en la Biblia hay lugares que quedaron marcados por eventos y por episodios, cosas que ocurrieron y que trascendieron, que marcaron el sello de la historia de Israel y que marcaron a personas que fueron cambiadas por un encuentro que tuvieron con Dios en ciertos y determinados lugares. Beerseba es uno de estos. Cuando analizamos las escrituras, por ejemplo, encontramos que es en este lugar donde Abraham, el abuelo de Jacob, pactó con Abimelech. Porque Abimelech, que era rey de los filisteos, vino donde estaba Abraham y le dijo: yo veo que la mano de Dios está contigo en todo y que todo lo que haces te prospera y te sale bien. Y he venido a pactar contigo para que conforme a la misericordia que yo hice contigo, tú la hagas conmigo. Porque la gente quiere pactar cuando ve y entiende y sabe que Dios está contigo, está en tu vida, está marcando la diferencia. Aleluya. Es desde este mismo lugar desde donde partió Abraham para ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Fue aquí en Beerseba donde Dios le mostró a Agar una fuente de agua de la cual pudieron beber ella y su hijo Ismael para no perecer. Abraham también cavó en este lugar un pozo. Y tanto él como su hijo vivieron en Gerar por un tiempo. En Génesis capítulo 21 verso 33 se dice que Abraham plantó en este lugar un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y por último, antes de Jacob entrar al gigante, antes de llegar al imperio, se detiene en Beerseba. Hay momentos en la vida en los que hay que hacer una parada, un stop. Quizás nos detienen distintas razones, pero son momentos de Dios para reflexionar. Son momentos de Dios para pensar en el futuro. A veces nos embargan sentimientos negativos, y es en medio de ese momento donde Dios aprovecha nuestra debilidad para ministrarnos.
Recuerde cómo le dijo el Señor Jesús al apóstol Pablo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Jacob hizo una parada en Berseba porque se sentía débil. Ahora bien, ¿qué impulsó a Jacob a detenerse además ante aquel lugar para ofrecer, dice la Biblia, sacrificios a Jehová? No era un simple acto de adoración a la ligera que Jacob estaba haciendo al Dios que había estado con él por muchos años. Había algo más que motivaba a Jacob a detenerse en este lugar antes de enfrentar lo nuevo y lo desconocido en Egipto. Para Jacob, Egipto era un gigante. Todos tenemos gigantes en nuestras vidas. Cuando vamos a enfrentarnos a ese gigante, nos sobrecogen muchos sentimientos. Y entonces tenemos que detenernos. Jacob tenía miedo, dice el versículo 3. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto. Cualquiera en el lugar de Jacob se sentiría de la misma manera. La mayoría de ustedes, además, ha venido a este país a enfrentarse a algo nuevo y desconocido. Han venido con fe, algunos han venido con grandes sueños, han venido con muchas expectativas. Pero no podemos negar que llegar a una nación como esta es como enfrentarnos a un gigante. Es como pasar por la experiencia por la que pasó Jacob cuando fue a Egipto. Este es un gigante que devora. Es un país extraordinario, es un país maravilloso, pero muchos han sido devorados por este gigante. Hay muchos que ya están muertos, hay muchos que han perdido su fe, han perdido sus sueños, han prosperado, pero se han olvidado de Dios. ¿Y dónde están hoy? Nos preguntamos. Si has llegado recientemente o si llevas tiempo y todavía no te adaptas, no entiendes el clima de este país, no sabes cómo funcionan las cosas, haz una parada como la que hizo Jacob. Tómate tiempo para invocar el nombre de Jehová. Tómate tiempo para hacer sacrificio. Tómate tiempo para que Dios tenga tiempo para ministrarte y darte dirección. Pero no dejes, no abandones el sueño, el proyecto, el propósito de Dios para tu vida. Tenía miedo. Dios le dijo: no temas. Es normal. Todas las veces que encontramos en la Biblia que Dios le dijo a alguien: no temas, es porque realmente ese alguien tenía temores. Dios no habla por gusto. No se anda Dios diciendo boberías ni hablando palabras vanas sin sentido. Le dijo Dios a Jacob: no temas. Jacob estaba temblando. Acostumbramos a veces a ver los personajes de la Biblia como gente muy grande, gente extraordinaria. Pero eran gentes comunes como tú y como yo. No eran gigantes, nada. Gigante era el Dios que estaba con ellos. Ese era el gigante. Como gigante es el mismo Dios que hoy está contigo y conmigo. Dios identifica esos temores inmediatamente. Los disfraces de valientes funcionan bien con los hombres, pero en la presencia de Dios todo queda descubierto. Tú puedes hacerte el valiente, tú puedes hacerte el que estás en pie, tú puedes disimular que las cosas te están yendo muy bien, tú puedes hacerte el valentón delante de los hombres, pero en la presencia de Dios estás desnudo. Él te mira, Él te ve, Él te conoce, Él sabe cómo te sientes.
Y eso es extraordinario, poder llegar a la presencia de Dios y que Él sepa exactamente cómo nos sentimos. Eso nos ahorra palabras en su presencia. No tenemos que andar con tantos rodeos. Podemos ser sencillos, podemos ser claros, transparentes, diáfanos, ir al grano en su presencia, porque Dios nos conoce. Aleluya. Pero quiero que sepas una cosa: cuando Dios saca a la luz nuestros temores, es porque además quiere erradicarlos. Si Jacob no hubiese tenido este encuentro en Berseba con Dios, Jacob no habría entrado a Egipto. Si Dios no hubiese sido claro con Jacob, él no hubiese entrado a Egipto. Cuando las nuevas circunstancias, cuando las cosas que nos rodean nos atemorizan o nos preocupan, debemos reconocer, amados hermanos, que temer es algo normal, es humano. Si no, entonces no seríamos humanos. Sin embargo, amados hermanos, dejarnos paralizar por el miedo es inicio o indicio de que estamos poniendo en duda la capacidad de Dios para cuidarnos. El temor puede llegar, pero no puede estacionarse en tu vida. El temor te paraliza. La presencia de Dios te pone en marcha nuevamente. Aleluya. Me gusta a mí este encuentro. Me gusta ver los detalles de la Biblia. Porque cuando el escritor de Génesis está escribiendo lo que sucedió en ese momento, comienza hablando de Jacob por el nombre nuevo que Dios le había dado, Israel. Está hablando de Israel. Pero luego, cuando pasa a narrar lo que ocurrió entre Dios y Jacob, entonces hay un cambio de nombre y Dios llama a Jacob por Jacob, no por Israel, el nombre que él le había dado, sino por su antiguo nombre. ¿Por qué? Si ya Dios le había dado un nuevo nombre, ¿por qué le llama por su antiguo nombre? En una visión en la que Dios se le apareció de noche, le había Dios cambiado el nombre por el de Israel, que significa Dios lucha, o el que lucha con Dios. Mientras que el nombre de Jacob todos sabemos que significa suplantador o el que agarró. La palabra suplantador es sinónimo de embaucador, charlatán, tramposo, impostor, farsante, simulador, falsiario. Y ciertamente todo eso era Jacob por un tiempo, hasta el día en que el ángel de Jehová se le apareció y entonces le fue cambiado el nombre por una experiencia que tuvo al luchar con el ángel de Jehová. Pero ¿por qué Dios llamaría a Jacob por su antiguo nombre? Porque los temores con los que él estaba luchando en este momento probablemente tenían su raíz en el pasado. En el hombre que su conciencia les recordaba que era antes de conocer personalmente al Dios de sus padres. Amados hermanos, la forma en la que muchas veces Satanás trae nuestro pasado a nuestras mentes es muy cruel. ¿Cómo nos recuerda de vívidas maneras la persona que éramos antes de conocer al Señor? No somos y nunca seremos merecedores de nada, pero la persona que nosotros recordamos que éramos en el pasado es mucho menos merecedora todavía desde nuestro punto de vista.
Cuando pensamos en ese ser que fuimos. Y muchas veces, aunque Cristo, nosotros somos nueva creación, Satanás intenta reencarnar en el presente el viejo hombre. El traje del viejo hombre viene al presente otra vez. Los fantasmas del pasado. Para que ignoremos por un instante la gracia inmerecedora de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios, para que no podamos ver el futuro glorioso que Dios nos ha preparado. Jehová entonces llama a Israel nuevamente, Jacob, para darle a entender, como quiere darte a entender a ti en esta tarde, que Él conoce tu pasado. Conocía el pasado de Jacob. Y aun cuando Jacob era en su pasado ciertamente tramposo, impostor, embaucador, mentiroso, falsario, Jacob era aceptado por Dios. Dios te acepta como el hombre y la mujer que ahora eres. Ignora a Dios todo tu pasado, porque el día en que recibiste a Jesús en tu corazón, tu pasado fue sepultado para nunca más volver ante la presencia del Señor. Algo que Satanás quiere hacernos olvidar constantemente, pero eres nueva criatura. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 verso 8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió Cristo por ti? Lo hizo en el momento en que estaba pensando en todas tus sinvergüenzuras. Tú puedes recordar algunos de tus actos más viles y malvados, pero en el momento en que Cristo moría en la cruz por tus pecados, todos estaban delante de Él. Los pecados del pasado, los pecados del presente y los pecados del futuro. Y por todos ellos la sangre de Cristo se derramó para limpiarte, para que vivas sin culpa, para que vivas sin condenación, para que vivas experimentando siempre su presencia. Levante sus manos al cielo conmigo y diga: yo soy libre de culpa. Todo pecado me fue perdonado. Mi vida pasada es ignorada por Dios. A Dios le importa mi presente y tiene un proyecto para el futuro. Amén. 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 ¿Cuáles eran los temores de Jacob? O los posibles temores de Jacob. Uno de ellos era el de no poder llegar a Egipto. Temía morir antes de llegar a Egipto. Era un anciano. Cuando Jacob hizo su parada en Berseba, tenía 130 años. Con 130 años no se puede hacer mucho. Quizás si te montas en un Lexus, pero en una carreta alada por camello, por medio del desierto, un cuerpo desgastado no aguanta eso. Además sabía Jacob que la travesía era larga. Imagínese preparar un funeral a mitad de camino. Imagínese llegar a Egipto para darle a José la noticia de que Jacob había muerto. Tanto ansiaba José reunirse con Jacob, tanto ansiaba Jacob reunirse con su hijo. Así que era normal, natural, que en este momento Jacob estuviera pensando en que de un momento a otro la muerte le podía sorprender y no ver a su hijo José. Había pasado Jacob los últimos años de su vida afligido
Porque la presencia de su hijo José no estaba en medio de su familia. Tenía además temor al gigante que representaba a Egipto. En aquella época, para un simple padre de familia, Egipto era un imperio que florecía. Era un gigante muy grande, así como Eder. En Génesis capítulo 26, verso del 1 al 2, Dios le había dado también instrucciones específicas a su padre Isaac de no ir a Egipto. En una época en la que también el hambre azotaba. Quizás Jacob sentía temor de que sus hijos se contaminaran con la idolatría de los egipcios, o incluso con el hecho de llegar a sentirse tan cómodos de no querer regresar nunca más a la tierra de la promesa. A la tierra que Dios le había dicho a sus padres que poseerían para siempre. Entrar a Egipto era lo mismo que para David enfrentarse a Goliat, para Jonás caer en la boca de un pez muy grande, para Pablo enfrentar la muerte en Jerusalén, para Juan ir al exilio en la isla de Patmos, o para Cristo enfrentar la dolorosa muerte en el Gólgota. Todos los personajes de la Biblia han tenido sus propios gigantes. Tuvieron su pasado difícil. Nosotros también tenemos gigantes. Pero Dios sigue estando sentado en su trono. Él sigue siendo el mismo. El que sacó a Jacob y a Abraham y a José de sus problemas, nos va a sacar a ti y a mí hoy. En el nombre de Jesús. Jacob quizás tenía temor del futuro de su descendencia. Una cosa, amado hermano, era entrar a Egipto. Otra cosa era salir de Egipto. Como una cosa es venir a los Estados Unidos. Otra cosa se requiere no era solo el llegar a salir lo que llenaba a Jacob de temor, sino además en qué condiciones saldrían de aquel gran imperio. ¿Saldrían como la familia que era cuando llegaron a ese lugar? Jacob incluso tenía temor de no ver a su hijo José antes de morir. Por muchos años Jacob pensó que su hijo estaba muerto. Luego, cuando sus hijos regresan de Egipto, le dicen que no es así y que el propio José había mandado a buscarle. Cuando ellos le contaron esto, su corazón que desfallecía se volvió a iluminar, se llenó de esperanza, se llenó de alegría. Finalmente Jacob podría ver otra vez a su hijo. Pero había otro problema. Ahora era él el que estaba a punto de morir, y eso era como estar de vuelta al principio. La alegría duró solamente hasta que se dio cuenta de lo largo y de lo difícil del viaje. El temor se apoderó de él cuando meditó en lo anciano y lo desgastado que estaba, tanto que era casi seguro que su salud no le permitiría llegar hasta Egipto con vida. No podría ver a su hijo. Pobre Jacob. Dios entonces argumenta en el diálogo por qué Jacob no tenía que tener temor. Estando en Beerseba, Jehová le comunica a Israel todo lo que planeaba hacer con él en Egipto. Dios se sienta con Jacob y le presenta todo el panorama. Le habla de su agenda, de los planes que tenía con él en Egipto. Qué lindo cuando Dios viene a nuestras vidas para hablarnos de lo que quiere hacer con nosotros y a través de nosotros en el futuro. De esta manera entonces, ir a Egipto ya no era un viaje de necesidad, ya no era un viaje de placer. La agenda cambiaba, porque entonces ir a Egipto se convertía en un proyecto de Dios. No es lo mismo ir a un lugar por nuestra propia cuenta que ir a un lugar cuando Dios te manda.
¿Cuánta gente no ha fracasado por venir a este país sin que Dios les trajera? Se embullaron, dijeron, no, yo me voy para allá, porque todo el mundo se va para allá. ¿Cuántos ministerios hay sepultados aquí? ¿Cuántos ministros de Dios? Gente que usaba poderosamente a Dios en su país, en su nación, y dijeron, me voy a Estados Unidos. ¿Buscando qué? Buscando prosperidad, buscando éxito, buscando fama. Todo eso te lo puede dar Dios en el lugar donde estás. Dios no necesita llevarte al lugar de la provisión. Dios puede traer la provisión al lugar donde no hay nada. Cuando Dios se empeña en bendecirte, lo hace incluso en el desierto, donde no hay agua ni comida, donde no hay ropa. Piensa en esto, Israel estuvo 40 años en el desierto y contra todo pronóstico sobrevivió. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Lánzate en pos de tu sueño y no consultes a Dios. Haz lo que quieras, haz lo que se te venga en gana, solamente porque pienses que tú ya eres suficiente y demasiado grandecito para tomar decisiones. Y no busques la presencia de Dios y verás qué mal te va a ir. ¡Ah! Hay tantos fracasados en este mundo. Dios no te ha llamado a fracaso. Te ha llamado Dios a bendición, a prosperidad. Te ha llamado Dios para que seas una columna en su casa. Te ha llamado Dios para hacer de ti una nación grande. Te ha llamado Dios porque tiene con tu vida un proyecto grande y ambicioso. Pero tienes que esperar en el tiempo señalado. Desde el trono de la gracia se dictan las órdenes. Tú no puedes ser con cuentapropista. Tienes que esperar en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Tienes que esperar la orden del Supremo. ¡Aleluya! Aleluya. Jacob, no tienes que temer. No tienes que tener temor de nada. Esto no es un viaje de placer. Tú no vas a Egipto por necesidad. Tú vas a Egipto porque yo te llevo. Luego pasó lo mismo con Moisés. Más adelante en la historia. Solo que todo lo contrario. En este caso fue Moisés quien negoció con Dios. Cuando Dios le dijo, yo te voy a mandar un ángel. Y se dijo, what? An angel? No. Bueno, está bien, te voy a mandar un querubín y 3 serafines. No. Está bien, voy a mandar a 4 arcángeles que te custodien. Todavía no me basta. Bueno, te envío un ejército de ángeles para que vaya contigo. Es más, mira, me quedo solo en el cielo. Todos mis ángeles se van contigo. Dice Moisés, what? Nah. Si tu presencia no va conmigo, yo no avanzo. Yo me detengo. Mi caminata termina donde Dios se detiene. ¿Sabes cuándo acampaba Israel en el desierto? Cuando la columna se detenía. Se detenía la columna, Israel se quedaba allí. Aquí hay una enseñanza muy grande, porque hay gente que Dios se detiene, pero ellos quieren seguir avanzando. Ellos están muy apurados.
Ellos quieren correr más que Dios. Ellos quieren ir más rápido. Si Dios para tú también. Si Dios avanza un pasito, es un pasito con Él. Si es una milla con Él. Si Dios danza con Él. Hace exactamente lo que Él haga. Dice la palabra: sed pues imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo imito a Cristo. Haz exactamente lo que Él te diga o lo que Él haga. Cuando Jesús hablaba de su relación con el Padre, Él decía: ¿saben qué? Yo hago exactamente lo que el Padre hace. Por eso se escuchó varias veces desde el cielo la voz del Padre decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se complace en los hijos que le obedecen. Él se deleita. Para Dios es un manjar servido a su mesa. Un hijo obediente. Aleluya. ¿Están conmigo acá? Según los investigadores, el 17% de la comunicación tiene que ver con el qué. Y el 83% de la comunicación tiene que ver con el cómo. ¿Qué se hace? 17%. ¿Cómo se hace? 83%. Pero cuando se trata, escucha bien, para bien las orejas ahora. Cuando se trata de comunicación con Dios, lo único que cuenta es el qué. El cómo es algo que Dios en su sola potestad maneja y que a nosotros no nos concierne. Y el qué es algo que se debe recibir por fe. Por eso es que lo único que Dios le dice a Israel es lo que le va a suceder una vez que esté en Egipto. No cómo. Dios no le da tantos detalles. Lo único que Dios le dice a Jacob: esto es lo que te va a suceder cuando llegues a Egipto. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo? No. Esas preguntas a Dios no se las hagas, porque te quedarás sin respuesta. No quieras que Dios te lo explique todo. Dios no tiene que darnos explicaciones a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que darle a Él explicaciones, cuenta de nuestras vidas. Él es Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Hay tanta gente que ha muerto porque se ha puesto a cuestionar a Dios en cómo Dios hace las cosas. ¿Quién te dijo que el barro puede altercar con el alfarero? ¿Quién te lo dijo? Él da la forma que quiere, Él hace lo que quiere. Cuando Dios te llamó, no contó contigo. Solamente te hizo una invitación. ¿Tú aceptas o no? ¿Aceptaste la invitación de Dios? Ahí viene el paquete. Y en ese paquete hay muchas cosas incluidas que tú y yo quisiéramos ignorar, pero Dios no las va a ignorar. ¿Sabes por qué? Porque te ama mucho. Y porque te ama mucho, ha puesto en el paquete cosas buenas y cosas malas. Las buenas para que te deleites, las malas para que te perfecciones. Pero es Él. Es Él. Él hace lo que le da la gana. Aleluya. Jacob, quien está hablando contigo, es el Dios de tus padres.
A mí me encanta cuando en la Biblia Dios se presenta así. El Dios que desde el pasado camina con tu generación. El Dios que tiene una trayectoria, que tiene un recorrido. Ese es nuestro Dios. Grande, fuerte, temible, todopoderoso, omnipotente. A veces Dios tiene que traernos a la memoria eventos del pasado para que no olvidemos en el presente quién fue, quién es y quién será por los siglos de los siglos. Por eso el salmista decía: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo importante es que de vez en cuando hagamos memoria de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sobre todo cuando vienen periodos de stand-by, cuando no sucede nada. Cuando pensamos que Dios está ausente o está entretenido. Dios está en todas las etapas de nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Jacob, quien te habla, es el Dios de tus padres. Eso le recordaría a Jacob claramente todas las victorias que experimentaron sus antepasados, Abraham, Isaac. En la compañía de Jehová su Dios, Abraham mismo había descendido hasta Egipto en una situación similar en la que el hambre azotó la región de Canaán. Y no solamente sobrevivió, sino que cuando leemos la Biblia encontramos que Abraham salió de Egipto bendecido. Llegó a Egipto sin nada y Dios le sacó en bendición. Imagínate cómo le caería esto a Jacob en este momento cuando Dios le dice: es el Dios de tus padres. Inmediatamente Abraham, como en una película, recordando las historias que había escuchado de su padre Isaac, cuando su padre Isaac le contaba las cosas que Dios había hecho con Abraham. ¿Te acuerdas esos cuentos de cuna que te hacía tu papá cuando eras un pequeñito antes de dormir? Así se dormía Jacob, escuchando las historias de Isaac, que le hablaba y le decía cómo Dios había hecho cosas extraordinarias con Abraham. Por eso se le presenta a Dios de esta manera y le dice: yo soy el Dios de tus padres. No solamente llegaría a Egipto a Jacob antes de morir, sino que además, estando en Egipto, y esto es lo grande, esto es lo lindo, esto es lo maravilloso de esta historia, su descendencia, que no eran más de 70 personas, se convertirían en una gran nación en el vientre, en las entrañas del mismo gigante. Contra toda probabilidad, un hombre que no tenía nombre llega a un imperio con una pequeña familia, 3 o 4 vacas, 5 chivos. Y cuando 400 años más tarde su descendencia sale de aquella nación, eran más de 2 millones de personas que salieron de allí como el futuro de una gran nación, de un proyecto de Dios que se estaba gestando. ¿Cómo puede Dios hacer algo así? Es sencillo, Él es Dios, Él hace lo que quiere, te lo dije ahorita, Él hace lo que le da la gana. El corazón del faraón se endurece por un tiempo hasta que Dios le da un toque. Tus enemigos se enseñorearán de ti hasta que Él quiera. Pero tarde o temprano Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. Es para siempre. Es para siempre. Aleluya.
Jehová le promete además que Él mismo iría con él. Yo voy a ir contigo, yo voy a descender contigo a Egipto. Y además le dice, y yo te haré regresar de Egipto. Mira qué promesa. Jacob estuvo 17 años en Egipto. Mira, el hombre que pensaba llegar muerto vivió 17 años más en Egipto. El viejito que llegó ya con prótesis, así con el bastón. Ay. Y luego de esto sobrevive 17 años más. Eso para que tú veas que cuando Dios habla, no habla por gusto. No le importa a Dios ni le preocupa cuántas canas tengas en tu cabeza, ni con cuántos achaques estés cargando. Por eso se le apareció un día de sorpresa a Abraham y le dijo: el año que viene, para esta misma fecha, tendrás un hijo. Sara, que estaba se rió Sara, porque las promesas de Dios a veces son absurdas. A veces Dios se presenta como el personaje más incoherente, como si estuviera hablando bobería. Cosas que no podemos razonar. Vayan los israelitas con Josué y denle 7 vueltas a los muros de Jericó. ¿Para qué? Y al 7º día 7 vueltas más y toquen trompeta. ¿Quién le dijo a Dios que a esto es para hacer fiesta? Así es Dios. Se nos presenta a veces con proyectos extraños, con cosas raras. Pero es que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Decía el apóstol Pablo cuando le escribía a los romanos: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus obras y cuán inescrutables son sus caminos. Él obra por senderos misteriosos, Él camina por lugares oscuros donde nadie puede ver, porque Él es la luz del mundo. Él puede ver el futuro, Él puede ver el pasado, Él puede alumbrar toda una generación, porque es Dios. Todo el universo le rinde pleitesía. Aleluya. Qué poderoso. Por eso salieron de ahí 400 años más tarde. Y parece, escucha, parece, a veces parece como que a Dios se le olvidó lo que dijo. Como si el Señor fuera como el pastor de la iglesia, que a veces hace promesas que no cumple. Eso lo digo pensando en mí, que le he prometido un viaje a Varadero a mi iglesia no sé cuántas veces y todavía no hemos podido ir. Ahí sí. ¿Acaso será Dios como el hombre, que cumple pero no promete? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Escucha esto. Y cuando ya todo el mundo se le había olvidado la historia de Jacob, fíjate que ni siquiera se hablaba de José en la época de Moisés. Cuando Dios levanta a Moisés ya no se hablaba de José. La gente no sabía quién era José. Dice que el faraón, ¿qué José? ¿Quién? ¿Qué José? 400 años después. Parece, imagínate tú, cuando a todo el mundo se le ha olvidado una promesa que hizo Dios 400 años antes, de momento se levanta Dios para recordar lo que había dicho a su siervo.
Y a Dios no le importa incluso si ya estás muerto. Porque la muerte podría invalidar su promesa, pero a Dios no le importa, porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Escucha esto. Y cuando los israelitas, después de las 10 plagas, ¿qué fue eso? Ahí la unción, ¿no? Cuando los israelitas, después de las 10 plagas, empacaron y recolectaron todos los chilinches que le dieron los egipcios, cuando ya estaban a punto de salir precipitados, imagínate tú el tesoro que se llevaban esta gente, y después de 400 años iban de ahí como perro que tumbó la lata. Mira, y cuando iban a mitad de camino, a alguien se acuerda, sí, cuidado, momentico, que antes de salir de aquí hay que ir a donde está la tumba de Jacob y la tumba de José y sacar sus restos, porque tenemos que llevarnos esos huesos para Canaán. Dios no olvida lo que promete. Él no tiene mala memoria. Aleluya. Y por último le aseguró que José, el hijo por el cual había sufrido durante tantos años, estaría con él hasta el último momento de su vida. Eso está en el verso 4. Y escucha, mira qué lindo. Jacob no solamente vio a José, sino que además vio a sus nietos crecer y retozar por el patio de la casa. Porque nos da Dios mucho más abundantemente de lo que pedimos. En Génesis capítulo 48 verso 11 dice: no pensaba yo ver tu rostro, le dijo Jacob a su hijo José, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Amados hermanos, Israel vivió, se desarrolló y se convirtió en una gran nación en las narices de un gigante que podía haberlo devorado en cuestión de minutos. David venció a su gigante. Jonás fue liberado después de haber sido devorado por un gran pez, antes de que le digeriesen los jugos gástricos. Pablo viajó a Jerusalén sabiendo que correría la misma suerte que Cristo, pero llegó hasta Roma y anunció el evangelio en el mismo corazón del imperio, y dentro de un gigante creció otro gigante que hasta el día de hoy sigue creciendo, conocido como la iglesia de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan vivió en el exilio, separado de las personas que amaba, allá en una isla llamada Patmos. Y en ese lugar, en el lugar menos pensado, en el lugar más inhóspito, allí recibió Juan la gloriosa revelación del libro de Apocalipsis, cuando ya estaba casi a punto de morir. Amados hermanos, ¿y qué decir de Cristo? Recorrió la cruenta cruz hasta el Gólgota, donde experimentó la muerte, efectuando el pago necesario para nuestra salvación. Nosotros pues, escucha, nosotros, dígale que está al lado suyo, nosotros sobreviviremos, diga sobreviviremos a todos los desafíos de la vida, tribulación, angustia, hambre, desnudez, persecución. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y termino con una promesa que está en Isaías capítulo 41 versículo 10. Dice: no temas, porque yo soy tu Dios, que estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Dígalo conmigo: siempre te ayudaré. Diga: siempre me ayudará el Señor. Siempre te sustentaré, dice el Señor. Diga conmigo: siempre me sustentará con la diestra de su poder. Ponte de pie en esta tarde. Dígale que está al lado suyo: mi gigante no me va a devorar. Yo voy a crecer en las entrañas del gigante. Echa fuera el temor en esta tarde. Jehová está contigo para tratar con tus temores en esta tarde. Quiero preguntar, antes que nada, si en esta tarde hay alguien que viene por primera vez, de esas personas que ahorita levantaron su mano y que quiere aceptar a Jesucristo como su Señor. Usted ya es cristiano, ya Cristo vive en usted. Hace 5 años. Alguien en esta tarde quiere levantar su mano y decir: yo quiero recibir a Cristo como el Señor de mi vida. Alguien levanta su mano. Hombre o mujer, valiente como eres, te desafía el Señor en esta tarde y te dice: ven, toco a tu puerta. Si abres, yo entro y ceno contigo y tú cenas conmigo. Alguien levanta su mano y dice: yo recibo a Jesús en mi corazón. Iglesia, ven al frente. Todos los que están enfrentando gigantes ahora en su vida. Cánteme el mismo de anoche, ¿eh? Solamente el estribillo. Allí donde estás, prepárate para recibir una unción poderosa de Dios. Si has venido enfermo, quiero orar primero por los enfermos. Los que han venido con alguna enfermedad que les atormenta, levante su mano derecha al cielo y prepárate para recibir tu sanidad o tu milagro ahora mismo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad le rinde reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tarde. Yo anuncio, declaro, proclamo por el Espíritu Santo que ahora mismo toda enfermedad es sanada. Todo dolor desaparece en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora recibe tu milagro. Recibe tu sanidad. Ahora. Ahora. Más. 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 Ahora yo declaro que toda enfermedad desaparece, toda aflicción, toda tribulación de la carne. Ahora, en el nombre de Jesús, enfermedad de los pulmones, fibroma, quiste,
nódulos, tumores, en el nombre de Jesús, enfermedades en los huesos, dolores, en el nombre de Jesús. Declaro que hay un milagro, declaro que hay una sanidad, declaro que hay bendición de Dios sobre tu vida. Ahora, más. Ay, 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 ay. Más, más. Ahí está. Más, más, más. Más, más. Ay, 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 ay. Sí. Ahora, ahora. Más, 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 más. Abre, abre, abre los cielos. Sí. Sobre ella. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí. 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 Más. 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 Ay, 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 ay. Unción fresca. Fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo. Más, 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 más. Ahora, ahora. Ay, 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 está. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ay, ay, ay. Abre los cielos. Sobre, saca. Iras. Ahí. Recibe tu milagro. En el nombre de Jesús. Ahí está sobre ti. Recibe tu milagro. Ahora. Ahora. La mano sanadora del Espíritu Santo sobre tu vida. Te declaro sana, mujer. Te declaro sana, mujer. Te declaro libre en el nombre poderoso de Jesús. Ahí está sobre tu vida. Sí. Ahí. Más. 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 Oh. Más, más, más. Ven sobre esta joven. Recíbela, recíbela. Recibe la unción. Ahora te toca. Viene sobre ti ahora.